Listo, estoy grabando. Jóvenes, esta es la cuarta clase, si no me equivoco. Sí, cuarta clase, ya estamos 2 semanas de genética. Y ahora, la anterior semana hemos visto los transgénicos, evolución de la genética. El lunes hemos visto reproducción celular y ahora vamos a ver bases químicas de la herencia. ¿Qué pasó entre 1900 y 1944? ¿Está bien? El día sábado y domingo yo todos estos videos los subo y reemplazo con los videos del anterior semestre. Así que mañana o el domingo reemplazo todo. Ahora voy a presentar una pantalla. Lastimosamente ya no, díganle a los jóvenes que ya no entran. Están viendo esta pantalla, ¿no? El material genético, capítulo 3, bases químicas de la herencia. Bueno, ustedes están haciendo ya la evolución de la genética. ¿Qué significa haciendo evolución de la genética? Lo que quiero es que lean de genética, que busquen aquí, busquen allá, esta página que dice, esta página que no dice, este libro que dice. Y aquí yo les voy a dar 3 o 4 cosas súper importantes que han pasado entre 1900 y 1944. En primer lugar, 2 guerras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Y ambas guerras son, lastimosamente en la historia de la humanidad, las guerras son las que hacen que haya avances tecnológicos. Todos los avances tecnológicos se han hecho para la guerra, ¿sí? Inclusive el correo electrónico, todo eso fue hecho por si no habrían comunicaciones, los militares puedan comunicarse de una forma. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue súper importante porque fue la entrada a la cuestión atómica, y la cuestión atómica nos atañe directamente a genética, porque la radiación atómica o la radiación como tal causa efectos sobre el ADN. Entonces, es súper importante y de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas atómicas del 6 y 7 de agosto en Japón, en Europa se creó la Agencia Internacional de Energía Atómica, donde veterinarios trabajan. ¿Por qué? Porque se hacen muchos trabajos relacionados a, a, con energía atómica, no solo en hombres, sino en animales. Bueno, el material genético ahora nosotros sabemos que se transmite sí o sí de forma física. O sea, ustedes se parecen, han recibido la mitad de sus genes de su papá y de su mamá. Eso es indiscutible. Pero hemos visto en la anterior clase que ustedes, cuando sean padres, no van a dar la mitad de su papá y la mitad de su mamá. Van a dar aleatoriamente o más del papá o más de la mamá. Cada óvulo y espermatozoide tiene una carga genética diferente. La investigación de la estructura de las moléculas se inicia en el siglo XIX, y de hecho la célula 200 años antes de que se descubra, de que Mendel descubra las leyes de la herencia. Pero entre 1900, que es cuando se redescubren las leyes de Mendel, y 1944, no se sabía a ciencia cierta, como se dice, si la fuente del material genético eran los ácidos nucleicos o las proteínas. O sea, no se sabía. ¿Por qué? Porque ambos eran considerados candidatos para desempeñar la función de material genético. Ahora ya sabemos que son los ácidos nucleicos, pero miren, no fue hasta la década de los 40 que no se supo eso, y varios decían, no, debe ser la proteína. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Por estos 3 factores se creía que la proteína era el material genético. Y ahora sabemos que es al revés. De hecho, la proteína sale del ácido, del material genético. 1, la abundancia de proteínas. Todo lo que ustedes tienen es proteína. En su piel hay proteína, en la leche hay proteína, en los huevos hay proteína, en los músculos hay proteína, en el pelo hay proteína. Los anticuerpos que los defienden a ustedes contra el COVID son
proteína. Todo es proteína. Otro, lastimosamente, no es lastimosamente, siempre es así. Yo soy un investigador, hago una investigación rigurosamente científica, pero me puedo equivocar. Y no porque haya estado mal, sino porque los instrumentos de medición no eran buenos. Y esto le pasó a un investigador apellidado Levene, que en 1900 y algo dijo, ok, voy a medir cuántos ácidos nucleicos hay en los organismos, cuánta adenina, cuánta guanina, cuánta citosina. Y midió, pero midió con una balanza no muy buena. O tal vez con una balanza buena, pero que no era lo necesariamente, ¿cuál es la palabra? Ay, se me fue la palabra. Una balanza que no es lo suficientemente sensible, aunque no es la palabra, para ese tipo de mediciones. Por ejemplo, para que vean esto, tengo una balanza en un brete que está diseñada para pesar ganado. El ganado nace con 30 kilos y puede llegar hasta 1500 kilos. Y la balanza tiene que pesar en ese rango. Pero si yo voy a poner 15 gramos de azúcar en esa balanza, no la va a pesar. No tiene la sensibilidad necesaria. Esa balanza está diseñada para de 30 kilos para arriba. A mí me puede pesar, a ustedes les puede pesar, a un bicho de 1000 kilos, sí, pero a una paloma que pesa menos de 1 kilo no la va a pesar. Es como si no estuviera. Y eso pasó a Levene. La idea de Levene era buena, pero los materiales con los que él usaba no estaban lo suficientemente sensibles, no eran sensibles para medir estas pequeñas cantidades de ácidos nucleicos y llegó a una conclusión errónea. Y otro, áreas de investigación diferentes. En ese tiempo a nadie le interesaba estudiar el ADN, estaban estudiando si las leyes de Mendel se comportaban igual, él lo había hecho en arvejas, en zanahorias, en brócoli, en rábanos, en arroz, en papa, en animales, en el hombre, todo el mundo estaba investigando eso. Igual que ahora, ¿qué creen que el 80% de los investigadores virólogos están estudiando ahora? ¿No ve? El COVID, todo el mundo está, oye, COVID, para hacer vacunas, para hacer nuevas drogas, para hacer kits para determinar el COVID. Entonces todo el mundo está estudiando el COVID y ya muy pocos están con la influenza aviar, con algún... Siguen, de que siguen, siguen, pero la gran masa de institutos e investigadores están con el COVID. Lo mismo pasaba. Todo lo que ven y casi todo lo que hay en la célula es proteína. Más del 50% del peso molecular es proteína. Y no solo eso, todo lo que yo vendo como zootecnista, carne, leche, huevo, tiene proteína. ¿Mm? Por lo tanto, dijeron, debe ser el material genético. Ahora, el núcleo y lo que hay en el núcleo no era nuevo. Ya Mischer, miren, casi al mismo tiempo que Mendel, empieza a estudiar el ADN y separa los núcleos del citoplasma, aísla una sustancia ácida que llamó nucleína, y Michel demostró que la nucleína contenía grandes cantidades de fósforo, pero no de azufre. Azufre es lo que tiene la proteína, nitrógeno. Y fósforo, los ácidos nucleicos, el material genético. Ahí entra después Levene, creo. Cuando se desarrollaron mejores técnicas de análisis, Levene dijo, está formado por 4 bloques de nucleótidos. Y ahí en 1910 justamente Levene, después de hacer su experimento, pesar, etcétera, 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 propone una unidad simple de 4 nucleótidos que se repetía a lo largo del ADN. Y observó él que su proporción era 1, 1, 1, 1, 1. Después vamos a ver que no es 1, 1, 1, 1. Pero si Levene tenía razón, no había variación. ATGC se repetía a lo largo del ADN igualito, 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 igualito. Entonces, no va
ese igualito, igualito, igualito no va a hacer que un tomate sea rojo, verde, grande, alargado. No va a haber variación. Por lo tanto, decían, puchan, por lo que sabemos que todo es proteína, por, por lo que sabemos cómo se forma la proteína y por lo que Levene ha investigado, parece que los ácidos nucleicos no son la fuente de variación. Esto era lo que decía Levene, ¿ve? A con T, A con C y G, todos juntos, 1, 1, 1, 1. Una cantidad de citosina, una cantidad de guanina, tibina y uracilo. ATGC. ¿Sí? Bueno, aquí no está el uracilo. Adenina, timina, citosina y guanina. ¿Cómo? Decían, una estructura de 4 nucleótidos tan sencilla puede suministrar tanta información para que haya tanta variación bioquímica. No, no pueden ser, tienen que ser las proteínas que se forman de 20 aminoácidos esenciales y se unen de diferente manera. Esto es lo que pensaban. A ver, fíjense, si en este grupo hay 70 personas. Si yo digo vamos a formar grupos de A3, ¿cuántos grupos formamos? Un montón, ¿no ve? Apague su micrófono, por favor. 70 dividido entre 3, vamos a formar 23 grupos. ¿Mm? ¿Sí? 23 grupos dentro de este grupo si fuéramos grupos de A3. Pero si apenas fuéramos 9, ¿cuántos grupos vamos a formar? 3. ¿Mm? Puede apagar su micrófono, joven. Hay alguien que está con su micrófono y yo no quiero cambiar para silenciarlo. Entonces tenemos eso, ¿sí? Por eso se pensaba que eran las proteínas. A diferencia de los ácidos nucleicos, que son 4, las proteínas tienen 20 aminoácidos diferentes. Por lo tanto, da una apariencia de que efectivamente haya mayor cantidad de formas de unirse para dar variabilidad. Miren, estos son los 20 aminoácidos. Yo no voy a pedir cuáles son grupo ácido, grupo amino, etcétera, etcétera. Pero miren, aquí está. 20 aminoácidos. Y la unión de estos aminoácidos, si de estos aminoácidos hacen los ácidos. Hay una tablita ahorita que vamos a ver, o sea, bien bonita que les voy a mostrar. Y luego eran las áreas de investigación. Todo el mundo estaba investigando la transmisión de la genética. O sea, lo que hizo Mendel en arvejas sirve para tomate, sirve para zanahoria, sirve para brócoli, sirve para aves, sirve para cerdos. Y mutaciones. Todo eso estaban estudiando antes del 40. Los genes como tal. Y esta aparentemente errónea conclusión de Levene dura harto hasta que, y esto es lo que sepan, siempre se tiene que repetir, nosotros los investigadores decimos, a ver qué ha hecho Pereira, ¿lo habrá hecho bien? Repetiré lo que ha hecho Pereira, a ver qué aprendo. Y Chargaff dijo, ok, voy a hacer lo mismo que hizo Levene, pero ahora ya tengo mejores instrumentos para medir el ADN, no esa pinche balanza que tenía Levene. Y Chargaff demostró que la relación 1-1-1 que sacó Levene era inexacta, no era siempre 1-1-1. ¿Qué pruebas a favor del ADN como material genético hay? Primero, siempre se ha trabajado en bacterias y virus. ¿Y cuándo determinamos realmente que el ADN es el material genético? En 1944. Cuando Avery, MacLeod y McCarthy hacen un experimento que se constituye en un clásico de la literatura de la genética. Y es el experimento que determinó que es el ADN el que forma, que es el material genético y no las proteínas. Pero lo que hizo Avery, MacLeod y McCarthy viene de tiempo atrás. O sea, no hay, jóvenes, nada nuevo. O sea, hay muy pocas cosas en la ciencia donde yo me despierto y digo, a la miércoles descubrí esto. No, siempre leo lo que ha hecho otro, lo que ha hecho otro, lo que ha hecho otro, y me toma un tiempo, a veces corto, a veces largo, para
inferir y sacar nuevas ideas y descubrir nuevas teorías o nuevas leyes en el mundo científico. Todo lo que Avery, MacLeod y McCarthy, a todo lo que llegaron ellos, ¿dónde empezó? Miren, ellos en el 44. En 1927, en Inglaterra se estaba muriendo la gente por neumonía. Y el doctor Griffith estudiaba a la bacteria que producía la neumonía. Entonces, ustedes, por ejemplo, están llevando ahora bacteriología y virología, ¿no ven? Viejísima es bacteriología y biología. Desde que se descubrió la célula, empezamos a manipularla, a hacerla crecer en el laboratorio, a las células y a las bacterias, a teñir las células. Han visto ustedes, eosinófilo, basófilo, en histología les han enseñado a teñir las células. O sea, las técnicas de bacteriología, virología, son antiguas. Obviamente que hay otras nuevas, pero desde que se descubrió la célula hemos empezado nosotros a trabajar con ella. ¿Y qué se sabía? Que esta bacteria que causaba la neumonía tenía dos cepas. Una que causaba la enfermedad, que se llama virulenta, y otra que no causa la enfermedad. La que causa la enfermedad estaba encapsulada, protegida. ¿De qué? De nosotros, de nuestro sistema inmunológico. Entraban al humano y como estaban encapsuladas, el sistema inmunológico no las reconocía. Lo mismo que con el COVID, entra y no lo reconocemos y nos enferma. En cambio, las bacterias sin cápsula eran inmediatamente reconocidas y ñeme, se las comían, se las fagocitaban. Por lo tanto, las virulentas no son fagocitadas, se reproducen y causan la enfermedad. ¿Y cómo podía Griffith saber qué bacteria era virulenta y cuál no? Le preguntaba a la bacteria, ¿vos sos virulenta? No. Mediante el cultivo de las bacterias en laboratorio, las virulentas eran diferentes a las no virulentas. Las no encapsuladas, las que no producen enfermedad porque ñeme, nos las comemos, producen colonias rugosas. Mientras que las bacterias encapsuladas, que están con su casquito, con su protección, formaban, al ser cultivadas, placas lisas. Entonces yo tranquilamente agarraba una placa Petri y decía, mira, esta es una lisa, esta produce enfermedad. Esta es una rugosa, no produce enfermedad. Por tal motivo, fácilmente Griffith podía cultivar cepas que producen enfermedad, virulentas, y que no producen no virulentas. ¿Qué más sabía Griffith? Sabía que solo las células virulentas vivas, obvio, ¿no? Las vivas producían neumonía en ratones, porque siempre se ha trabajado en ratones y se va a seguir trabajando en ratones. Si se inyectaban bacterias virulentas muertas por calor, o sea, si a las virulentas las mato, que es muchas veces lo que nos dan las vacunas, no me provoca la enfermedad. Eso sabía. ¿Qué hizo Griffith? Inyectó a ratones células vivas, no virulentas, junto con células virulentas muertas. Ese es el experimento. Y pensó, bueno, las vivas no virulentas no causan la enfermedad, las virulentas muertas tampoco, por lo tanto el ratón va a vivir. Griffith esperaba que la doble inyección no iba a matar. Sin embargo, 5 días después, todos los ratones que fue inyectado así murieron. Y más aún, sacó de la sangre y en vez de y vio que habían virulentas vivas. ¡Ule! Él no dijo, resucitaron. No, dijo, debe haber algo en las virulentas muertas que está causando que cambien las no virulentas a virulentas. Y esto es en dibujito lo que hizo Griffith, que también lo tienen ya en el texto ahí. Las virulentas vivas matan al ratón.
Las no virulentas no matan al ratón. Si yo mato por calor las virulentas, ya no me causan la enfermedad. Por lo tanto, Griffith dijo, ok, estas que no causan enfermedad, estas, más estas que no causan enfermedad porque están muertas, las coloco, el ratón va a vivir. Sin embargo, se murió el ratón. Y de los tejidos no sacó virulentas muertas, sacó virulentas vivas. ¿Mm? La conclusión de Griffith fue que las bacterias virulentas muertas por el calor de alguna manera eran responsables para convertirlas en virulentas a las no virulentas. Y ese fenómeno se llamó transformación, por lo pronto. Bueno, los ratoncitos, da pena matarlos, todo eso, que sean ahí, ¿verdad? Se puede hacer sin ratoncitos. Y todo in vitro. En 1931, Henry Dawson confirmó las observaciones de Griffith y amplió su trabajo. Incubaron células virulentas muertas por calor junto con las no virulentas y ya no había necesidad de ratones. En el 33 se refinan los experimentos y ya se utilizan extractos crudos de células lisas y rugosas. ¿Mm? Y 10 años más tarde, imagínense cómo han ido, en 1927, 1931, han seguido investigando, investigando, investigando. Así son las investigaciones. Por ejemplo, esto de las vacunas que les he dicho que cada uno estudie la vacuna que se ha puesto. Algunos científicos, algunos medios dicen, oh, la vacuna contra el coronavirus fue súper rápida, en menos de un año, no debe ser confiable. ¿Saben cuánto tiempo se ha estudiado la, la metodología para sacar la vacuna? 10, 15 años. Es una húngara, creo, Macaro, algo así. Es una historia bien bonita de la mujer. Se los voy a buscar y se las voy a colocar. Está por ahí. ¿Mm? O sea que para nosotros los legos, los brutos, ignorantes, y la prensa que también es ignorante, mundial, digo, ¿no? La vacuna se ha desarrollado súper rápido, pero no hubiera podido salir así si algún científico no ha estado trabajando en eso años de años de años. ¿Mm? Y Avery McCarthy, 10 años después, demuestran fehacientemente que lo que transforma es el ADN. Y miren cómo es su experimento. Hacen una centrifugación donde está todo y lo primero que sacan es destruyen los carbohidratos y los lípidos. Y resulta que todavía se produce la transformación, por lo tanto, dicen, no son ni los carbohidratos ni los lípidos. Con una enzima proteasa destruyen todas las proteínas y todavía se produce la transformación. Por lo tanto, ahí ya estaba respondida la pregunta. No son las proteínas. ¿Qué me queda? ARN y ADN. Con una enzima que destruye el ARN, destruyen el ARN y se produce la transformación. No era el ARN. Por último, Avery, McLeod y McCarthy destruyen con una enzima el ADN. Y cuando destruyen el ADN, no se produce la transformación. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que es el ADN el factor activo y es el material genético. Miren, 1944. Después de eso, se sigue investigando sobre eso. Ahora es Hershey y Chase. Empiezan a estudiar con bacterias y con virus. Esta es una bacteria y este es un virus. ¿Y qué es el virus? Famoso virus. Es un zombie, jóvenes. No es, bueno, ya deben estar viendo en bacteriología. No está ni vivo ni muerto. Y lo único que hace es un parásito completo que invade para poder reproducirse y multiplicarse, ni siquiera reproducirse, multiplicarse. Son terroristas, realmente son terroristas porque entran a una célula, la capturan y le hacen hacer otra cosa. ¿Qué tiene? Todo lo que está fuera del virus es proteína. Su carcasa es proteína. Y adentro tiene un pinche ADN sencillo, ni siquiera complicado como nosotros, sencillo, una simple cadena de ADN o también ARN. Hay virus ADN y ARN. Y todos mutan y todos son complicados.
Los ARN son más complicados. Miren, el coronavirus es ADN, por eso rápidamente ha salido una vacuna. ¿Qué enfermedad hasta ahora nos frega la vida y no tenemos vacuna? Van 20, 30, 40 años ya de SIDA. Cambió la forma sexual de la humanidad y lastimosamente ahora otra vez los jóvenes como ustedes son el grupo que más está teniendo SIDA porque nuevamente se han bajado las, los avisos y todo eso, pero no hay vacuna para el SIDA. Capaz, con esta nueva forma de hacer vacunas, lleguemos a tener una vacuna contra el SIDA. Así que a cuidarse, jóvenes, ¿no? Hay harta, está aumentando nuevamente la cantidad de personas con SIDA y más en el grupo etario de la edad de ustedes. Bueno, volvamos. Miren lo que hace el virus. Aquí está la célula, tranquila, feliz, haciendo lo que tiene que hacer sus proteínas. Viene el virus maldito, se adhiere a la pared bacteriana, coloca su material genético y prácticamente este material genético va a la central de unidad de proceso ADN de la célula, la rapta y la bacteria ya no hace lo que tiene que hacer, sino con la instrucción procede esa célula a hacer más virus. Es más o menos lo que supongo que ya han averiguado cómo funciona la Moderna y la Pfizer, es lo mismo. Nosotros ahora ya no ponemos virus, ponemos una información y esa información va envuelta en nanopartículas, entra a nuestra célula y nuestra célula sintetiza una sustancia y ¡plum! la manda al exterior, a la sangre. Esa sustancia es la espícula del coronavirus. La espícula es con lo que justamente se adhiere a nuestra célula. Entonces, como nuestras propias células están produciendo espículas del virus, nuestro sistema inmunológico está ahí paseando tranquilo y dice, ¡ule caramba! ¿Y esto qué es? ¿De dónde ha salido? No le interesa a él, ¿no? Como ya saben que es diferente, agarran y se lo comen. E inmediatamente empiezan a producir más anticuerpos con esa información. Cuando realmente el virus entra y dice, bueno, aquí vengo, uno, no puede unirse. Dos, ya los anticuerpos le reconocen, ¡ño! Se lo comen y no me enfermo. Miren, el virus es una cubierta proteica y tiene ADN en el interior. Pone el ADN en la célula y su cubierta proteica ya no importa, ya es desechable. Y dentro de la célula deja de funcionar y con toda esa información genética empieza a producir virus. Cuando ya los virus están listos, rompen y matan la célula y van a infectar otras. En el 52, después de la Segunda Guerra Mundial, ya era todo atómico. Por lo tanto, teníamos radiación y teníamos fósforo y azufre radioactivo. Y se llaman marcadores. ¿Por qué? Porque la radioactividad se puede detectar fácilmente poniendo fluorescentes o si no, ¿no ve? La radioactividad se detecta fácilmente. ¿Qué hicieron Hershey y Chase? Incubaron y multiplicaron miles de virus, o sea, miles de familias, generaciones de virus en fósforo radioactivo y azufre radioactivo. El fósforo radioactivo después fue parte importante del ADN, porque hemos dicho que el fósforo es parte importante del ADN, o sea que creaban fagos con núcleos y ADN y material genético radioactivo. Y aquí creaban fagos con proteína carcasa radioactiva. Cuando a ambos virus se ponían con una bacteria, el radioactivo pasaba a su material radioactivo y este carcasa radioactiva se quedaba afuera y pasaba el ADN no marcado. El ADN radioactivo y el ADN no marcado hacían lo mismo, ¿verdad? Las cubiertas quedaban fuera y cuando las bacterias se rompían, salían de aquí
fagos viables pero marcados, o sea, radioactivos. En cambio, esta radioactividad terminaba ahí, ¿por qué? Porque no entraba la célula y la célula entraba solamente el material genético y salían fagos viables, virus viables, no radioactivos, no marcados. Entonces ahí se ve claramente que el ADN es el material genético. Ya de aquí hay de transfección, purificaron, transfección, distribución. Pero no voy a hablar de esto. Esto sí, pruebas indirectas. Esa era directa. En 1950 los organismos eucariotas no eran adecuados para realizar la clase de experimentos encaminados a demostrar que el ADN era material genético. Pero se decía que el material genético debía ser una sustancia universal. Por lo tanto, dijeron lo siguiente, bueno, ¿dónde va a estar el ADN? En el núcleo, y el núcleo en los cromosomas. El problema es que tanto el ADN como las proteínas cumplen este criterio. Sin embargo, las proteínas son abundantes en el citoplasma y no en el núcleo. El ADN solamente es en el núcleo y en las mitocondrias, que ya hablamos el día lunes. En una mitocondria hay ADN y miren, circular. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el ADN de la mitocondria es diferente al ADN nuclear? Porque antes era ADN bacteriano y vírico. O sea que tenemos, como les dije, en esencia somos transgénicos. ¿Mm? Otra cosa importante, una prueba indirecta, es la correlación en la ploidea. Jóvenes, todas sus células somáticas tienen un juego completo de material genético. No así el óvulo y el espermatozoide, que tienen la mitad. Todas sus células, por lo tanto, son somáticas o diploides. Pero las células sexuales, gametos, espermatozoide y óvulo son haploides porque tienen la mitad del valor genético de una célula somática. ¿Y esto por qué? Porque el espermatozoide se va a unir con el óvulo. Y cuando se una con el óvulo va a tener la carga completa. Si tuviera la carga completa el espermatozoide y la carga completa el óvulo, wow, sería una aberración cromosómica. La siguiente tabla compara la cantidad de ADN encontrado en esperma y en reproductores y en precursores nucleados diploides de glóbulos rojos. Existe una correlación entre la cantidad de ADN y el número de cromosomas. Miren, ya sea en humano, en pollo, en trucha, carpa, arenque, en peces, en todos los individuos, el espermatozoide y el óvulo tienen la mitad de lo que tiene cualquier célula somática. O sea, si yo saco ADN de un pedazo de mi carne, tiene 730. Si yo saco ADN de mi espermatozoide o de mi óvulo, va a tener 7. Si es 730, la mitad, 3. Si es 8, 4. Aquí en el pollo lo mismo, y en la trucha lo mismo, en la carpa lo mismo. Todo lo que se reproduce sexualmente, las semillas, el espermatozoide, el óvulo, tienen la mitad de la carga. ¿Por qué? Porque tienen que juntarse con otro óvulo, con otro espermatozoide, y ahí se va a formar un nuevo individuo. Por eso es que tienen la mitad. Otra forma de ver esto es las mutaciones. Y es algo normal, no como lo dice, ha vuelto a mutar el virus. El virus anda mutando, todos los virus andan mutando. Ustedes ahorita están mutando, muchas células de ustedes son mutantes. Y si la mutación es muy grave, la célula hija va a morir. ¿Mm? El sol, la luz ultravioleta, produce mutaciones. Se puede irradiar bacterias con diferentes longitudes de onda y medir la efectividad de cada longitud y hacer una gráfica. Y la acción mutagénica de los rayos es diferente sobre el ADN y el ARN. Y ahí ya se puede observar, miren. Es diferente en los ácidos nucleicos con la proteína. ¿Por qué? Porque tienen, vamos a decir, son de espesor diferente. Y como son de espesor diferente, la luz que entra por los ácidos nucleicos es diferente a la luz que entra por la proteína. Bueno, las pruebas directas es el ADN recombinante, o sea, los animales transgénicos. Nosotros ya sabemos, ponemos un gen de un animal a otro animal y listo, ¿no? Hay muchos
de estos. Uno de los que ya les había dicho, la insulina. Toda la insulina es transgénica en humanos. Y por eso es que los transgénicos, a diferencia de lo que dice la gente que no sabe, están salvando muchas vidas. ¿Mm? Entonces es importante. Los animales transgénicos son importantes, producen varias cosas importantes para la salud humana. Otra cosa que nos habla y que ustedes van a ver es el código genético. Y las proteínas sabemos que son compuestos químicos con una gama de funciones. Las proteínas hacen todo. Están implicadas en el transporte, en el soporte, en el sistema inmune y todo, como yo les he dicho, todo lo que comercializamos es proteína, carne, leche, huevos, es proteína. Pero si las proteínas están formadas por uno a más polipéptidos, cada uno de ellos está constituido por una cadena de aminoácidos y hay 20 aminoácidos diferentes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se ensamblan? Ya que no es como le ven 1, 1, 1, 1. ¿Cómo se ensamblan para que 4 bases formen 20 aminoácidos? A ver. Solo hay 4. Este con este, este con este, este con este. ¿Cómo 4 van a formar 20? No se puede. De a 2, de a 3, de a cómo, de a 4. No podían entender o no podían llegar a entender cómo 4 ácidos nucleicos pueden formar 20 tipos de aminoácidos. Es más o menos lo que yo les he dicho. Si somos 70 aquí, yo puedo hacer un montón de este con este, este con este, este con este, ¿verdad? Pero si somos 8, este con este, este con este, este con este, y se acabó. Ya no hay más formas de combinar. Y ahí sale los codones o los tripletes, que son 3 aminoácidos o 3 ácidos nucleicos hacen un aminoácido. Con eso tendríamos 64 diferentes posibles combinaciones y solamente hay 20 aminoácidos. Dirán, pucha, ya se pasó, pero no. Hay diferentes formas de escribir el mismo aminoácido. Por lo tanto, hay tripletes que producen o se juntan y escriben un mismo aminoácido. Y hay algunos tripletes que no codifican o que son signos de parada. Y este es el cuadrito que me gusta ver. Este. ¿Están viendo el código genético? Sí, ¿no? Ya, miren. 4 formas de escribir fenilalanina. 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 4 formas de escribir leucina. 3 formas de escribir isoleucina. Una sola forma de escribir metionina. 4 formas de valina, 4 de serina, 4 de prolina, 4 de treonina, 4 de alanina. O sea, se puede escribir el mismo aminoácido de diferentes formas. 2 de tirosina y aquí hay 2 de parada. Estos de parada sirven para cuando se está leyendo hasta aquí, es más o menos como un gráfico, como un párrafo. En un párrafo de un libro, si yo no pongo punto seguido o punto aparte, miércolina, sigo leyendo En cambio, si tengo un punto de parada, dice hasta aquí va a copiar y luego esto es otra cosa. Para eso sirven los de parada, que son 2 de parada, 2 formas de histidina, 2 formas de glutamina, 2 formas de aspargina, 2 de lisina, 2 de aspartico, 2 de glutam. Eso, la metionina y el triptófano son 1. Eso habrá que preguntar a la naturaleza en sí. Solo hay una forma de escribir metionina. No hay más. Todos son redundantes, menos la metionina, el triptófano y este único de parada. Tal vez porque son las más abundantes, las más importantes, pero solamente hay una de metionina, una de triptófano. El resto es redundante. Entonces, con los codones, con 3 uniones de ácidos nucleicos, podemos escribir 20 aminoácidos.
Esa fue la respuesta. A eso llegamos. Y así funciona. Aquí está lo mismo. Luego viene el ARN. El ARN como material genético también es importante. Funciona, tiene diferentes funciones súper importantes. Y no es nuevo también. Miren, en 1965 ya se empieza a trabajar con el ARN en el virus del tabaco. ¿Ves? Son virus, hay virus ADN y virus ARN. Y aquí viene el recordatorio de bioquímica. ¿Para qué? Para que después la próxima clase, la próxima semana, hable de la estructura del ADN. Pero tienen que recordar qué son los ácidos nucleicos, qué son los nucleótidos y qué eso forma el ADN y el ARN. En primer lugar, son compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, no azufre. Azufre son las proteínas. Fósforo siempre está presente por eso además es ácidos nucleicos. Son polímeros de elevado peso molecular que cuando se destruyen con agua, hidrólisis, se descomponen en sus componentes que son ácido fosfórico, un azúcar que se llama pentosa y varios compuestos nitrogenados llamados bases nitrogenadas. Entonces, un ácido, un azúcar y una base nitrogenada. Y las bases nitrogenadas son dos, esto quiero que recuerden, las púricas y las pirimídicas. Las pirimídicas son la guanina y la adenina, y las púricas son el uracilo, la timina y la citosina. La timina solo se halla en el ADN, el uracilo solo se halla en el ARN. ¿Ya? Ahora, cuando se une un azúcar con una base nitrogenada, se llama nucleócido. La unión de un nucleócido con un ácido fosfórico forma el nucleótido y miles de nucleótidos forman el ácido nucleico. ¿Qué quiero que se acuerden? Y en el práctico inclusive hay, dibújenme una pentosa. Oigan, yo les digo, dibújenme una pentosa en el práctico, presencial, y me dibujan un redondo, me dibujan, en vez de un pentágono, me dibujan un hexágono, un octágono, cualquier cosa. Pues yo quiero que me dibujen así una cosa con 5, es una pentosa. Y las pentosas que forman parte del material genético son la ribosa y la desoxirribosa. La diferencia es el grupo oxidrilo en la región 2. Eso quiero que sepan. Pentosa 5. Y los ácidos nucleicos, las pirimidinas, son un anillo sencillo de 6 lados de nitrógeno. En cambio, ¿y cuáles son las pirimídicas? De una sola es la citosina, la timina, el uracilo. El uracilo en el ARN, la timina en el ADN y la citosina en ambos. Un solo anillo de 6 lados. La purina es un doble anillo de 9 lados. Y esto van a ver es importante para la estructura del ADN. Entonces, las que tienen doble anillo, que son las púricas, son la adenina y la guanina. ¿Está bien? Ahora, vamos con los nucleósidos. Es la unión de la base púrica o pirimídica con el azúcar. Hasta ahí vamos bien, nucleósido. ¿Sí? Si se une con la ribosa, son los ribonucleósidos y con la desoxirribosa son los desoxirribonucleósidos. Este es un nucleósido. Azúcar más pirimidina o púrica. Si a esta se une un ácido fosfórico, se va a formar un nucleótido. Por lo tanto, el nucleótido es la base nitrogenada unida al azúcar y esta unida al fósforo. Y este es el fósforo que va a ayudar a que se unan miles de nucleótidos juntos. ¿No ven? Entonces, nuevamente, adenina, guanina, doble, citosina, timina, uracilo, simple. Ahora hay otra cosa, miren. La adenina se puede unir con la guanina, la adenina se puede unir con el uracilo, la adenina con la timina,
la adenina con la citosina, la guanina con la citosina, la guanina con la timina, la guanina con el uracilo y la guanina con la adenina. Sí pueden, pero solo hay una unión que es bioquímica y eléctricamente estable. Resulta que hay unos puentes de hidrógeno que son eléctricos. Y la guanina con la citosina, ¿dónde está? Guanina con la citosina, este con este, se pueden unir. Y la adenina con la timina, el uracilo es solo del ARN. Entonces, cuando la guanina se une con la citosina y la adenina con la timina, se forman estructuras bioquímicas estables. ¿Por qué? Porque la guanina tiene 3 brazos y la citosina también. Y hay 3 puentes de hidrógeno. La timina tiene 2 brazos y la adenina también. Por lo tanto, cuando se une la timina con la adenina, hay una estabilidad. ¿Se puede unir la guanina con la adenina? Sí, pero este brazo quedaría suelto, porque la adenina solo tiene 2 brazos. Cuando se una con la guanina, esta parte va a quedar inestable. Entonces, esto es súper importante, los puentes de hidrógeno, porque le dan la estabilidad y la fuerza a toda la molécula del ADN. Y luego ya tenemos, ¿ve? Tenemos el azúcar, la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato, que es el que va uniendo a todos. Y así se hace una larga cadena. Bueno, y cuando el martes hemos hablado de mitosis y meiosis, todo esto, jóvenes, lo digo y rápido, así, porque es recordatorio del primer y segundo semestre. Hemos hablado de los cromosomas, hemos hablado de la reproducción celular, de la mitosis y la meiosis, y resulta que los cromosomas se forman en la división celular. Se empaquetan. Hemos dicho que se empaquetan porque nos vamos a mudar. Cuando la célula está funcionando, están así, un collar de perlas, doble cadena. Pero cuando dicen, ups, me voy a dividir, tengo que mudarme, tengo que empaquetarme, empiezan a enrollarse y se forma el solenoide. Cada 30 solenoides hacen un bucle, cada 50 bucles una roseta, y no me acuerdo cada cuántas rosetas. Al final, el quinto nivel de empaquetamiento es el cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? ADN empaquetado. De hecho, es el quinto nivel de empaquetamiento del cromosoma. ¿Hay otras formas de ADN? Hay ADN A, Z, B, pero no son naturales y no tienen el sentido estricto como el ADN, pero sirven para estudio de laboratorio y todo eso. La próxima semana vamos a ver la estructura en sí del ADN. ¿Ve? Ahí el C, el D, el E. Total. El ARN es la segunda categoría de ácidos nucleicos y su estructura es similar con algunas excepciones. Primero, la ribosa reemplaza a la desoxirribosa. Y la base nitrogenada uracilo reemplaza a la timina, o sea, en el ARN hay uracilo. Y generalmente es sencilla. Hay varios tipos de ARN, ustedes ya saben, el ribosómico, el mensajero, el transferente, pero además hay otros. Estos son los más importantes. Y todas se originan como copias complementarias del ADN. O sea, el ARN nace de copiar una parte, o se sintetiza, no nace, se sintetiza a partir de una estructura del ADN. Ya vamos a ver la próxima semana también. Como en el ARN el uracilo reemplaza la timina, este es el complementario de la adenina durante la transcripción. Eso vamos a ver la próxima semana. Por su tamaño se puede clasificar al ARN, por su comportamiento de sedimentación, porque los más pesados van abajo. Y eso se llama la medida y el coeficiente de Sberger. Aquí hay una tablita, miren. Los más pesados son el mensajero y los más livianos el ribosómico, con 120 nucleótidos, y el de transferencia con 75. Esto lo vamos a ver la próxima semana porque primero vamos a ver cómo se forma el mensajero, qué es lo que hace el ribosómico, qué hace el de transferencia. Estos son los más importantes. Pero también hay otros ARNs. El ARN ribosómico, este, es el que existe en mayor cantidad en nuestra célula.
Es un componente estructural de los ribosomas y funcionan como una mesa de trabajo para sintetizar proteínas, porque sus células jóvenes, en este momento que han almorzado, etcétera, etcétera, están sintetizando proteínas. Los ARN mensajeros, se están creando miles de ARN mensajeros y están trabajando los ribosómicos y de transferencia en cada una de sus células en este momento. Las mensajeras transportan la información genética del ADN al citoplasma. Eso lo vamos a ver con calma. Y los transferentes transportan aminoácidos hasta los ribosomas durante la transcripción. Luego hay el nuclear, el ARN telomerasa y el ARN antisentido, ¿sí? Que hay otros que trabajan, pero los más importantes son los que vamos a ver la próxima semana. Y con esto termino hoy, no quiero cansarlos. Métodos de estudio del ADN. Hay una infinidad de métodos de estudio del ADN. La reacción de Feulgen, la absorción de luz ultravioleta, la autorradiografía, la electroforesis es interesante porque siempre la hacemos en el laboratorio. Ultracentrifugación, fusión y desnaturalización, las curvas de Koch. Yo no les voy a pedir todo esto, pero sí les voy a pedir una en especial. Bueno, la electroforesis es interesante también. Miren, todavía hay más. Hibridación de los ácidos nucleicos, Southern blot e hibridación in situ, digestión de enzimas de restricción, mapas de restricción, los RFLP son Restricted Fragment Length polimerasa, la clonación del ADN, y llegamos aquí a la famosa que todo el mundo ahora conoce. Esta sí quiero que sepan. PCR. Todo el mundo habla ahora de PCR. Nosotros ya hablábamos hace 20 años atrás. Fácil, no, hace 10 años atrás. Fácil, 12 años atrás hemos hecho trabajos con PCR. Inclusive los veterinarios más que los humanos. La PCR, jóvenes, ahora ya saben. Les voy a dar un ejemplo ahorita. Y luego viene la secuenciación, las máquinas secuenciadoras, las que te dicen, este es ATGC, te lo leen prácticamente todo y te dicen, aquí está. Esta máquina, la PCR, vale $35,000. Tenemos nosotros. Pero un secuenciador, lo mínimo, son 180,000. Lo mínimo. Yo he intentado comprar y es absurdo comprar una máquina tan cara para hacer cosas muy pocas en la facultad. Así que hasta aquí hemos llegado. De hecho, van a ir ustedes a hacer su práctico para ver la PCR. Pero no es verla, ¿no? Yo no quiero que vayan, ay, la máquina. Yo quiero que sepan cómo funciona. Es una amplificación del PCR. ¿Y para qué sirve? Sirve para muchas cosas. Ahorita está sirviendo para detectar COVID, pero a mí me ha servido para hacer investigaciones para detectar genes asociados a la terneza de la carne, genes asociados a al estrés térmico, desde el punto de vista de producción y mejoramiento genético. Pero en la parte de sanidad sirve como diagnóstico perfecto, como se está usando ahora con el COVID. Para terminar, para que vean porque esto sí me interesa y que tienen, yo de alguna manera voy a poner en uno de los prácticos, me tienen que saber cómo funciona el PCR, quién lo inventó, qué es en sí y cómo se usa el PCR. Miren, hay rabia humana en Bolivia. Lastimosamente aquí todavía muere gente con rabia. Y eso, por más de que el gobierno nos diga que somos el mejor país de Sudamérica, seguimos siendo el último. Es una pena. Cuando un perro muerde a una persona y si está con rabia, el virus se acostumbra, tiene un periodo de acostumbramiento, de adaptación al nuevo medio ambiente en el que está nuestro cuerpo. Y cuando pilla un nervio, ya no lo paramos más. 3 milímetros por día hasta llegar al cerebro y nos mata. No hay tutía. Cuando me muerde un perro, por más de que esté vacunado, tengo que hacerle 10 días de observación. Si se muere en esos 10 días, quiere decir que cuando me mordió tenía el virus de la rabia, estaba en la saliva.
porque el virus va a la saliva. ¿Para qué? Porque como sabe que el perro va a morir, lo vuelve agresivo para que muerda a otro y el virus ya está en otro lado. O sea, el virus es, wow, ¿no ve? Él sabe que el perro va a morir, por lo tanto lo vuelve agresivo, se va a la saliva y tras que muerde ya el virus está en otro lado, porque el perro ya está muerto. 10 días voy a estar esperando que me digan si el perro se muere o no se muere para estar seguro que tuvo virus. No, inmediatamente empiezo a ponerme antirrábicas, suero antirrábico, porque por ahí se muere. Si no se muere, ya ni modo, ya perfecto, ya me suncharon por todos lados, 10 inyecciones, 5 inyecciones, pero no tengo la menor idea de morirme, no quiero morirme. Pero 10 días estoy entre que sí y que no. Con el PCR, me muerde el perro, voy, hago un hisopado, como ahora hacen de la nariz, hago un hisopado del perro, plip, 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 de la saliva, y me va a detectar inmediatamente la PCR si ese perro tiene en su saliva virus, o va a detectar el ADN del virus de la rabia. E inmediatamente, de un día para el otro, puedo decir, sí señor, el perro que le ha mordido tiene rabia, inmediatamente haga esto. O señor, tranquilo, el perro no tiene virus, pero hagámosle nomás el tratamiento, pero esté tranquilo. ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, PCR tienen que saber muy bien. Y la secuenciación, que es súper importante. Estas son las más importantes, pero la PCR por la importancia, y ahora más todavía, no me interesa que un periodista, que un ingeniero civil, ellos digan PCR, PCR por repetir como loros, pero me interesa que ustedes sepan cómo funciona y cuáles son las ventajas, desventajas, cómo se usa una PCR. Bueno, aquí están las otras que van ahí y creo que con eso termino. Eso es todo hoy día, jóvenes. No quiero cansarlos,